empieza a grabar. Espera. Ah, bueno. Listo, dale. Entonces hoy vamos a hablar del manejo de fracturas patológicas en huesos largos. Entonces, estos fueron los artículos que utilicé, por si alguno se los quiere leer. A manera de introducción, pues sabemos que con los avances médicos de las últimas décadas se presenta un aumento notable y progresivo en la supervivencia de pacientes con cáncer en general. Y esto significa también un aumento en el número de pacientes que viven con metástasis óseas y pues que sobreviven su cáncer con metástasis óseas. Esto aumenta a su vez el número de lo que se llaman eventos relacionados con el esqueleto, que pues para nosotros hoy lo más importante serían las fracturas patológicas, y esto naturalmente va a afectar los desenlaces clínicos en términos de morbimortalidad, sobre supervivencia, calidad de vida del paciente y también a nivel socioeconómico. A nivel de la epidemiología, pues sabemos que hasta un 75% de los pacientes con cáncer metastásico tienen compromiso óseo en el momento de su muerte. Cuando evaluamos el origen de las metástasis óseas, podemos ver esta tabla aquí a la derecha, en donde vemos que los orígenes más comunes de las metástasis óseas van a ser de los cánceres de seno, pulmonares, riñón, próstata, y otros como los que se mencionan en esa tabla. A nivel de prevalencia de la enfermedad ósea metastásica, pues estas son cifras de Estados Unidos y se calcula una prevalencia aproximada de 280.000 casos nuevos por año de esos pacientes con enfermedad ósea metastásica. Aproximadamente 20% van a ser sintomáticos y más o menos un 10% van a presentar fracturas patológicas. Las fracturas patológicas del hueso pues, de largo, el que más frecuentemente se presentan, son en el fémur, más o menos 3.5 veces más que en el húmero, seguidos de la tibia y por último el antebrazo. Eso con respecto al esqueleto apendicular, porque sabemos que en el esqueleto axial, lo que es la pelvis, sacro y la columna vertebral, también vamos a presentar múltiples lesiones óseas que pues, van a tener un manejo diferente a las lesiones del esqueleto apendicular. Ahora, con respecto pues, a cuáles de los tumores que producen metástasis óseas generan más fracturas patológicas, vemos que predominantemente el riñón pues, es muy agresivo, seguido por el pulmón, la próstata y también el cáncer de seno. Y pues la importancia de todo esto es que, como les decía, las fracturas patológicas o los eventos relacionados con el esqueleto en los pacientes con cáncer que tienen enfermedad metastásica tienen un impacto directo sobre los desenlaces clínicos y se ha visto, pues, digamos, directamente una correlación entre fracturas patológicas y mortalidad. En términos de fisiopatología, pues lo que vamos a ver entonces es, digamos, esta gráfica lo ilustra muy bien. Sabemos que el hueso en condiciones fisiológicas va a tener como una homeostasis ósea entre la resorción ósea y la regeneración ósea, pues que toda la parte de la resorción va a estar dada por la parte de los osteoclastos, la estimulación por el rank L y la esclerostina, y pues esto se va a contrarrestar con toda la parte de regeneración ósea dada por los osteoblastos, los osteocitos, y normalmente pues esto se mantiene en un metabolismo. Lo que pasa en la enfermedad metastásica es que hay un ciclo vicioso que va a generar osteolisis. Entonces, el tumor, las células tumorales van a llegar por lo general hematógenamente por la circulación endóstica al hueso y van a empezar a producir tumores, factores derivados del tumor, como los que se mencionan acá, y estos factores actúan directamente con los estimuladores de osteoclastos. Entonces van a promover mucho la resorción ósea y se va a volver un ciclo vicioso en donde se inhibe la restauración del hueso y simplemente se produce resorción
resorción ósea y a su vez también estas sustancias que se derivan del hueso, en vez de ayudar a crecer el hueso, van a ayudar a crecer el tumor. Entonces, mientras se destruye el hueso, crece el tumor y eso es lo que se conoce como el ciclo vicioso de las metástasis óseas. Adicionalmente, si nuestro paciente tiene otro tipo de patologías que condicionen la fragilidad ósea, como por ejemplo la osteoporosis posmenopáusica o una osteoporosis inducida por corticoides o hiperparatiroidismo, pues por supuesto va a ser un paciente que también va a tener un desbalance en su recambio óseo y por ende va a tener aún mayor riesgo de fracturas patológicas. Bueno, entonces, por ejemplo, esta es una paciente de 68 años, pues una fractura subtrocantérica bilateral, esto es secundario a un cáncer de cervix. Vemos que pues ya la izquierda fue tratada con un clavo cefalomedular y pues quisiera preguntarle a alguno de ustedes qué haría con la fractura subtrocantérica del fémur derecho. ¿Quién se anima? O por nombre propio. Por nombre propio. Mateo. Señora. ¿Qué harías con esta fractura patológica subtrocantérica mujer de 68 años? Un cáncer de cervix. Ok, bueno, pues yo creo que pues faltaría una radiografía de fémur completa y de rodilla también, pero pues si nos quedamos con esa imagen, yo me iría pues por hacer una osteosíntesis con un clavo largo, con un céfalo largo. Ok, ¿alguien haría algo diferente? ¿Pero le harían algún estudio o con esa radiografía quedan tranquilos o le hacen algo más? El fémur total. ¿Y le harían algún otro estudio más? ¿A ninguno le preocupa que de pronto pueda haber una lesión en el acetábulo o algo allí que no se vea? Es que una lesión acetabular sí podría condicionar pues, a que la osteosíntesis sea insuficiente para manejarlo. Exacto, siempre tienen que hacer estudios completos, entonces un fémur total y lo ideal también sería hacer una resonancia, un TAC de pelvis, porque nada sirve hacer un clavo largo si tiene una lesión lítica en el acetábulo. Listo, entonces pues efectivamente igual que contralateralmente le hicieron un clavo largo. Pero pues lo que quiero mostrarles con esto, pues algo que resaltaba uno de los artículos es que es muy importante dentro del diagnóstico y la evaluación de pacientes con fracturas patológicas o pacientes con riesgo de fracturas patológicas por lesiones metastásicas, es que antes de irnos de una vez a la osteosíntesis o al manejo quirúrgico, tenemos que pensar, pues detenernos, pensar y estadificar al paciente y luego sí actuar. Entonces vamos a mirar como 4 pasos fundamentales en el diagnóstico y evaluación del paciente. Lo primero es saber cuál es el origen de la lesión. Digamos, pues en este caso ya lo conocíamos, pero cuando uno tiene una lesión ósea tumoral, uno debe pensar que es primaria ósea, aunque pues sabemos que la mayoría son metastásicas, pero uno debe pensar que es primaria ósea hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si tenemos un origen desconocido, es ideal pues hacer algún tipo de estudio, pues el que en este momento tiene mayor sensibilidad y especificidad sería el PET de tórax y abdomen para buscar el primario de esa lesión. En caso de que tengamos un primario conocido, pero nunca se hayan detectado metástasis óseas en ese paciente, es importante realizar biopsia. Mientras que si tenemos un origen conocido de las metástasis óseas, ya sabemos cuál es el tumor primario que les está ocasionando, en ese caso pues no requeriríamos confirmación histológica. En un segundo punto, tenemos que preguntarnos como cuál es el estado de las metástasis. Entonces, por medio de estudios imagenológicos, pues ya dijimos que el PET es el que tiene como mejor rendimiento, pero en caso de que no tengamos la disponibilidad o pues con prontitud, podemos utilizar otras imágenes, como decía la doctora, no sé, una gamografía, tomografía, resonancia, y así determinar si tenemos una lesión única, si tenemos unas oligometástasis, que pues aquí las caracterizan de 2 a 4 lesiones, o que sea una enfermedad difusa.
Esto, pues la razón de esto es que cuando tenemos lesiones únicas, y eso pues lo vamos a ver a lo largo de la charla, es que cuando tenemos lesiones únicas o pocas lesiones, sobre todo en cáncer de seno y riñón, ha mostrado que con un tratamiento local agresivo de esas lesiones mejora la supervivencia. De modo que pues es muy importante conocer esto antes de simplemente decidirnos por el manejo quirúrgico. Ahora, en un tercer punto, vamos a preguntarnos por el estado general del paciente. Entonces, pues vamos a necesitar todos los datos de la historia clínica, los paraclínicos y los paraclínicos que sugieren, especialmente si vamos a llevar al paciente a cualquier tipo de manejo quirúrgico, es tener un hemograma con conteo diferencial, marcadores de inflamación aguda, un perfil de electrolitos, función renal hepática y una fosfatasa alcalina. Y por último, debemos evaluar cuál es el estado general del hueso afectado. Entonces, pues, como estaban diciendo ustedes, tener pues como unas imágenes completas, biplanares, de tanto el segmento diaficiario como las articulaciones siguientes. Y con esto vamos a determinar pues si hay una fractura actual, si la lesión metastásica tiene un riesgo de fractura inminente o si hay una lesión sin riesgo de fractura inminente. Pues está claramente establecido que si tenemos una fractura vamos a necesitar un manejo quirúrgico. Si tenemos una lesión sin riesgo de fractura podemos dar otro tipo de manejos, por ejemplo radioterapia, y pues digamos como el reto acá está en diferenciar cuáles verdaderamente son las fracturas que están en un riesgo de fractura inminente. Para eso se han utilizado diferentes predictores, pero se veía, por ejemplo, que cuando había un compromiso del 50%, entonces el riesgo de fractura era tan bajo como el 10%, mientras que el compromiso del 75% ya implicaba un riesgo casi del 80% de fractura patológica. Y pues diferentes autores han diseñado como escalas o parámetros tratando de definir qué es una lesión metastásica con riesgo de fractura patológica, y la más usada actualmente, pues desde que se escribió, que fue más o menos en 1989, es la escala de Mirels, que conocemos que va a tener va a contemplar entonces por un sistema de puntos, un puntaje de 1 a 3, los diferentes parámetros que van a ser el sitio de la lesión. Siempre los miembros superiores van a puntuar menos que los miembros inferiores, y lo que más puntea es la región pertrocantérica, pues por su importancia para el apoyo y la marcha. El tamaño de la lesión, siendo un tercio, entre un tercio y 2 tercios o mayor a 2 tercios pues, del hueso. El tipo de lesión, si es blástica, mixta o lítica, y esto se va a relacionar mucho con la histología del tumor primario y los síntomas, que pues muchos autores también lo consideran como uno de los principales determinantes en definir si se debe o no fijar una fractura patológica. Entonces, lo que vemos acá es que con esta escala, si tenemos un puntaje mayor o igual a 9, vamos a considerar que es una fractura con alto riesgo de fractura patológica, que se ha estimado más o menos del 33%. Si vemos, pues no es tan alto, pero sin embargo ya se considera indicación de manejo quirúrgico. Mayor a 8 es un riesgo intermedio, son unos pacientes en los que pues no está indicada directamente la cirugía, pero sí hay que estar vigilantes, y pues la mayoría de lo que mencionan es que la mayoría de ortopedistas prefieren fijarlas, y menor de 7 van a ser las lesiones de bajo riesgo, a las que se les puede dar otro tipo de lesiones pues, por su bajo riesgo de fractura patológica. Con respecto a esta escala, pues no es muy sensible ni específica, tiende a sobreestimar el riesgo, de modo que aumenta el número de tratamientos innecesarios. Sin embargo, pues es la más usada actualmente. Ahora se están desarrollando escalas con mediciones tomográficas o análisis de elementos finitos, pero por ahora la más usada por su facilidad y disponibilidad es esta, de modo que es la que debemos conocer. Otro aspecto muy importante es la probabilidad de supervivencia del paciente. Entonces,
Para evaluar la supervivencia también han hecho múltiples factores pronósticos, pues este me pareció muy práctico porque utiliza pues el perfil clínico que depende sobre todo de la histología, si es favorable, moderado o no favorable. El Karnofsky, que pues nos habla como una manera muy concreta del estado del paciente, la presencia de metástasis viscerales o cerebrales, y esto nos va a dar como unas categorías de supervivencia. Entonces vemos que la categoría A, que es la mejor, es más de un año de supervivencia, la categoría B va a ser entre 6 y 12 meses y la categoría C va a ser entre 3 y 6 meses. Y pues una última categoría menor de 3 meses. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque cuando decidimos sobre el manejo quirúrgico de estos pacientes, vamos a decir que si tiene una supervivencia menor de 6 semanas, no vamos a optar por ningún manejo quirúrgico. Si tiene una supervivencia entre 6 semanas y 6 meses, vamos a optar pues, por manejos que le den como manejos paliativos, que le den una mejor calidad de vida en ese tiempo. Y si la expectativa del paciente es mayor de 6 meses, vamos a llevarlo a procedimientos mayores, reconstructivos, con resecciones más ampliadas, a pesar de pues, los riesgos de complicaciones que esto implica. Entonces, del tratamiento vamos a tener básicamente 3 ítems que van a ser la cirugía, la radioterapia y los agentes dirigidos a hueso, hablando específicamente de bifosfonatos y de denosumab. Y para decidir sobre el tratamiento tenemos que tener en cuenta la localización de la metástasis en el esqueleto, en el hueso, la histología del tumor primario, si el paciente tiene dolor, las comorbilidades y la sobrevida esperada, que era lo que veníamos hablando. En términos de radioterapia, pues no vamos a ahondar en este tema, digamos que nos vamos a enfocar nosotros más, por supuesto, en la parte quirúrgica. Entonces, con respecto a las indicaciones para la radioterapia, es prevenir fracturas, manejar el dolor, y sobre todo se utiliza mucho en lesiones que son quirúrgicamente difíciles de acceder, como por ejemplo lesiones vertebrales causando compresión medular. Y precisamente tiene mayor evidencia como en mejoría de la movilidad en pacientes que tienen compresión medular secundaria y una metástasis vertebral, pero en metástasis apendiculares la evidencia de la radioterapia aún es baja. Ahora, si tengo una fractura o pues una lesión con alto riesgo de fractura patológica, se contraindica la monoterapia como la radioterapia como única terapia y debe acompañarse de cirugía siempre que haya el riesgo de pues, la inestabilidad, el alto riesgo de fractura. No está contraindicado su uso posterior a prótesis metálicas, sin embargo, pues por supuesto dificilita la planificación que hacen de la radioterapia por las imágenes. Cuando se usa postoperatoriamente, se recomienda que se use 2 a 3 semanas posterior al procedimiento, o cuando pues, las heridas ya hayan cicatrizado y se hayan retirado las grapas metálicas. Y la idea de utilizarlas en un escenario postoperatorio es prevenir la progresión tumoral y evitar la falla de los implantes precisamente asociado a la progresión tumoral. En los diferentes artículos uno encuentra diferentes algoritmos con respecto al manejo quirúrgico. ¿Qué es importante con respecto al manejo quirúrgico? Lo primero es que tengamos claro el objetivo, que va a ser obtener un constructo muy estable, porque tenemos que saber de entrada que es un hueso que posiblemente no va a consolidar y no se va a comportar como un hueso o una fractura en un hueso normal, de modo que nuestro constructo debe ser lo suficientemente rígido para permitir un apoyo inmediato que restaure la función, minimice el dolor y prevenir, por supuesto, la progresión del tumor. Y lo otro importante dentro del objetivo es que el tratamiento que escojamos sea más duradero que la sobrevida esperada del paciente. Esto lo mencionan como una generalidad, depende de la localización de la lesión en el hueso. Si son diafisiarios, vamos a tender más a usar clavos endomedulares. Si son más metafisiarios, vamos a usar placas. Y cuando son lesiones metafisio-epifisiarias con pobre stock óseo, vamos a usar prótesis, pero pues ya les voy a mostrar como más
ejemplos más claros de eso. Entonces, en los diferentes artículos les contaba que muestran muchos algoritmos, como dependiendo de la localización. Entonces, por ejemplo, este me llamó pues la atención porque muestran, antes de mostrar como la localización del hueso, hablan sobre todo que cuando tenemos metástasis secundarias a tumores renales, y por eso es importante conocer el origen. Si tenemos como una lesión única, vamos a tender a resecciones amplias, tratando de aumentar el tiempo de sobrevida libre de enfermedad del paciente, precisamente porque estos no responden tan bien a radioterapia, de modo que la idea es hacer resecciones ampliadas. Y bueno, si son diaficiarias, vamos a utilizar placas, utilizar el polimetilmetacrilato, y si son más articulares, vamos a utilizar pues más prótesis modulares de tumores. Ahora, para otro tipo de cánceres, y miren que siempre mencionan la importancia de la sobrevida mayor de 6 semanas. Un paciente con la sobrevida menor de 6 semanas no le vamos a hacer nada. Entonces, sobrevida mayor de 6 semanas, dependiendo si es en el fémur, en la tibia o el húmero, o en el radio cúbito. Hay algunos algoritmos que mencionan que para el radiocúbito se debe dar un manejo similar al del húmero, pues, pero por lo que nosotros conocemos de las implicaciones de las fracturas en antebrazo, que se comportan como una fractura anatómica, pues nosotros lo vamos a manejar simplemente pues, diferente. Pero sugieren sobre todo la radioterapia en estas lesiones por su tamaño, que son más pequeños, de modo que pueden responder más. Ya a nivel de lo que es fémur, tibia y húmero, vamos a seguir ese principio de que para las lesiones más diaficiarias vamos a tender más a usar clavos, para las lesiones metaficiarias más uso de placas, y pues para las lesiones más proximales, sobre todo pues del fémur proximal o de la rodilla, el uso de prótesis oncológicas. Y miren cómo en otros algoritmos desglosan mucho más esto, teniendo en cuenta pues la localización específica. Por ejemplo, este algoritmo es para fémur, entonces aquí muestran según la localización específica, por ejemplo, los cóndilos, y ver si se trata de una fractura ya real o una fractura pues, fractura inminente, y dependiendo de la expectativa del paciente, lo que hablábamos. Siempre, pues como ven ustedes acá, todo lo que dice más C es la adición del cemento adyuvante, porque como les decía, no vamos a esperar que sea un hueso que consolide con osteosíntesis normal como las que solemos hacer, sino que necesita esta aumentación con cemento para darle mayor rigidez y estabilidad. Del mismo modo, pues para el húmero, entonces, en la medida pues que el paciente tenga mayor supervivencia, mayor probabilidad de supervivencia, vamos a atender a manejos reconstructivos más grandes, mientras que si la supervivencia del paciente es menor, vamos a atender simplemente como a hacer manejos que le den función y controlen el dolor durante ese tiempo de vida. Y pues digamos, verlo así en estos cuadros es como un poco difícil, entonces quise como ejemplificarlo con algunos casos como para que ustedes vean el manejo que se les da a las diferentes lesiones. Entonces, por ejemplo, este es un paciente con lesiones, es un paciente con cáncer de seno, que tiene lesiones metastásicas óseas y pulmonares. Sin embargo, mencionan que la supervivencia es mayor de 6 meses, de modo que pues, se le trató con una prótesis modular tumoral del fémur proximal, y por supuesto utilizando la aumentación con el polimetilmetacrilato. Este es otro caso. En este caso, pues el paciente tiene lesiones por un melanoma y tiene lesiones metastásicas a nivel óseo y a nivel cerebral. En este caso, su supervivencia esperada es menor de 6 meses, de modo que el objetivo para el manejo de este caso fue hacer la estabilización de la fractura con este clavo endomedular, el curetaje y la aumentación de la lesión con el cemento. En este otro, este paciente tiene
un carcinoma de célula pequeña pulmonar que fue diagnosticado y tratado hace 4.5 años. Tiene esta lesión metastásica aislada del fémur distal y refieren que ha recibido radioterapia para esta lesión. La supervivencia de este paciente es mayor de 6 meses, de modo que se opta por un manejo más agresivo, una lesión solitaria, se hace resección de la lesión y una reconstrucción con esta prótesis de fémur distal. En este otro caso, es un paciente también con cáncer de pulmón, pero su expectativa de vida es menor a 6 meses. Vemos que pues, ya no es solo la lesión, sino que tiene la fractura patológica asociada y lo que se hizo fue hacer la estabilización, la fijación de la fractura con placa y aumentación con el cemento. Y pues vean en particular que es un constructo mucho más rígido de los que cualquiera de nosotros usaríamos para este tipo de fractura en un contexto de una fractura no patológica. En este otro caso, que es de un paciente con metástasis óseas de un cáncer renal, tiene una fractura de la diáfisis del húmero proximal, una expectativa de vida baja, menor de 6 meses, y lo que pues quería mostrarles en este caso, pues más allá de la estabilización y la aumentación, es que para los tumores que son altamente vascularizados, hablando específicamente de los tumores de histología renal o de tiroides, es muy útil hacer la embolización preoperatoria para prevenir pérdidas sanguíneas excesivas en el procedimiento quirúrgico por el curetaje de la lesión. Bueno, eso con respecto al manejo quirúrgico, pues les dejo también los algoritmos para que los revisen, pero entonces siempre tener en cuenta que lo que más nos va a determinar ese manejo es la expectativa de vida del paciente, la localización en el esqueleto, la localización en el hueso y si es una lesión única versus múltiples metástasis. Con respecto pues, a los agentes dirigidos a hueso, hablando específicamente de denosumab y bifosfonatos, el objetivo del uso de estos va a ser prevenir nuevas fracturas y fortalecer el hueso posterior a tener una fractura patológica. Sabemos pues que el denosumab se inhibe al RANGL y disminuye tanto la actividad como la diferenciación de los osteoclastos y pues lo que se ha mostrado es que estos dos, tanto los bifosfonatos como el denosumab, han disminuido lo que llamamos nosotros los eventos relacionados con el esqueleto y el tiempo en el que estos aparecen en el curso natural de la enfermedad del paciente. Es decir, que se fracturan pues, después, cronológicamente, cuando se les da tratamiento, especialmente con denosumab, que cuando se ha comparado con los bifosfonatos ha mostrado superioridad, específicamente cuando lo comparan con el ácido solendrónico. Y en esta tabla lo que vemos es, según la histología del tumor, qué tanta respuesta vamos a esperar a la radioterapia, a la cirugía y al denosumab o estos agentes dirigidos a hueso. Entonces, miren, por ejemplo, lo que les mencionaba de que el cáncer de riñón y de tiroides tienen mucho menor respuesta a la radioterapia en comparación de lo que es cáncer de seno, próstata o pulmón. La cirugía pues va a ser muy variable y hablaban de que por supuesto depende de la presentación en el momento que se realice la cirugía. Y con respecto a la respuesta a los agentes dirigidos a hueso, todos tienen una respuesta aceptable, particularmente seno y próstata, de modo que pues existe una razón y una indicación para el uso de los mismos. Quiero mostrarles ahora cómo, de acuerdo con el tipo histológico, cómo vamos a ver la presencia de estas metástasis en el hueso. Entonces, a nivel del seno, las lesiones, pues las lesiones óseas metastásicas secundarias a un tumor primario en el seno, típicamente se van a presentar como lesiones líticas o mixtas. Siempre que tengamos una lesión única o oligometástasis, vamos a tratar de hacer una resección localmente agresiva para aumentar el tiempo libre de enfermedad del paciente.
Ya si tenemos múltiples metástasis, pues que es lo más común. No sé si vamos a utilizar todos los tres ítems del tratamiento, y pues digamos en este sí se beneficia de radioterapia. Este, por ejemplo, pues un paciente femenino con una enfermedad ósea multimetastásica, pues vemos estas radiografías de pelvis, donde vemos esta lesión pues del fémur proximal, lo que les mencionaba de que pueden ser líticas o mixtas, y esto es pues, la radiografía postoperatoria del manejo que se hizo con esta prótesis de fémur proximal, con esta megaprótesis de fémur proximal, y el objetivo en este caso, que pues ya la enfermedad es multimetastásica y avanzada, en estos casos no mencionan como tal la supervivencia, pero el objetivo es proveer estabilidad y disminuir el dolor en la paciente. Y después de la cirugía a esta paciente se le puede dar radioterapia y utilizar el denosumab con los objetivos que mencionamos. Este es otro caso, también, esta es una mujer de 46 años y la metástasis es solitaria, única, secundaria a un cáncer de seno. Entonces, como habíamos dicho, cuando rara vez presentamos una lesión así única, tenemos que hacer tratamientos localmente agresivos, como lo vemos acá en esta resección tumoral, y posteriormente la reconstrucción con esta prótesis modular. Este yo sé que no es de huesos largos, pero pues quería mostrárselos porque, pues miren, esta metástasis, esta también es de cáncer de seno, enfermedad multimetastásica, pero en este caso pues es a nivel de la pelvis, ahí sobre todo pues en el TAC y en la resonancia pueden ver ese compromiso metastásico que ocupa casi todo el acetábulo derecho. Y lo que muestran estas últimas imágenes es que pues se consideró por todo el estado del paciente la dificultad quirúrgica, no hacer un manejo quirúrgico, sino dar manejo con radioterapia y con denosumab, y lo que quieren mostrar acá es la respuesta pues a estos agentes que pues digamos se tuvo un control adecuado de la lesión metastásica en el acetábulo posterior al uso de estos otros tratamientos. Y esto es aproximadamente 3 meses después de la radioterapia y del inicio del denosumab. Ahora, cuando tenemos metástasis por tumores primarios de próstata, lo que vamos a tener son lesiones blásticas, y precisamente por esto, como lo veíamos en el Mirels, pues las lesiones blásticas van a tener menos riesgo de fracturas patológicas. Si tenemos una lesión única, resección localmente agresiva. Ahora, si tenemos múltiples metástasis, como el riesgo de fracturarse es menor, vamos a tener más chance de hacer una vigilancia, a menos de que por otros criterios de la escala de Mirels vayamos a tener riesgo alto de fractura patológica, y en ese caso, pues sí, nos vamos por el manejo quirúrgico. Y pues, ¿qué implicaciones para nosotros tiene el hecho de que estas lesiones sean más blásticas? Es que el hueso es más rígido, y eso puede aumentar pues dar otro tipo de dificultades intraoperatorias. Entonces, por ejemplo, miren esta imagen de múltiples metástasis por cáncer de próstata, y pues de verdad que están en ambos fémures, en toda la pelvis, incluso pues diría que también con compromiso vertebral, pero miren la gran diferencia que veíamos con los de seno, que pues típicamente son imágenes líticas o mixtas, versus con el cáncer de próstata, que las metástasis óseas dan estas imágenes blásticas. Y lo que nos muestran acá, que les decía con respecto a las complicaciones intraoperatorias por la rigidez del hueso, es que pues señalan aquí la presencia de una broca rota. Ahora, con respecto a los primarios de pulmón, típicamente va a generar lesiones líticas muy destructivas, por ende con mucho riesgo de fracturas patológicas. Por lo general se presentan múltiples metástasis, muy raro que presentemos una lesión única, y con estas múltiples metástasis vamos a darles manejo quirúrgico con radioterapia y con denosumab. Recuerden pues en el cuadrito que les mostraba de respuesta, este es de los que pues tienden más estas metástasis a responder a la radioterapia y el denosumab, de modo que
tenemos que pues, ayudarnos con estas otras alternativas. Y la dificultad quirúrgica en este caso va a ser precisamente por la pérdida del stock óseo dado a esas lesiones tan destructivas como vemos esta es una lesión única por metástasis de cáncer de pulmón. Esta es la imagen preoperatoria, lo que decíamos, muy lítico, muy destructivo con pérdida del stock óseo, y incluso vemos que hay un gran componente pues, de los tejidos blandos, pero al ser una lesión única que rara vez las encontramos así, vamos a optar por un manejo localmente agresivo, pues digamos en este caso con esta megaprótesis reversa. Por último, en términos pues, de las histologías más comunes, tenemos el riñón y la tiroides, que los junté porque tienen un comportamiento muy similar, típicamente lesiones osteolíticas y muy vascularizadas, con pobre respuesta a radioterapia, de modo que pues, la cirugía va a ser, digamos, más importante en ese caso precisamente por la pobre respuesta a la radioterapia. ¿Se acuerdan el primer algoritmo que les mostré? Decían como que cuando es un cáncer renal hay que considerar el manejo agresivo de entrada, diferenciándolo de todos los demás otros cánceres. Y al ser muy vascularizada, se benefician de hacer la embolización preoperatoria, que debe ser aproximadamente 72 horas antes del procedimiento. Y aquí les traigo 3 ejemplos de cáncer renal, pues para que vean lo lítico y destructivo que puede ser. Este es a nivel del húmero proximal. Siempre, por supuesto, pues en los artículos se encuentra la descripción de estas lesiones únicas que, como les digo, son raras, pero lo que nos quieren decir es que cuando tenemos esas lesiones únicas seamos agresivos en el tratamiento, tratando pues de dejar al paciente el mayor tiempo posible sin enfermedad. Vemos pues también, miren en el espécimen, el gran compromiso de los tejidos blandos después de la resección en bloque. Y bueno, esto fue lo que se hizo en este caso, una megaprótesis de hombro. Este es un caso similar, pero a nivel del fémur proximal, una lesión única secundaria, un carcinoma renal. Se hace entonces la resección en bloque y la reconstrucción con esta prótesis modular. De nuevo, otra lesión del húmero proximal. En este lo que nos quieren mostrar es, pues además del compromiso de los tejidos blandos, es el uso de la embolización preoperatoria para prevenir las complicaciones por sangrado. Finalmente, pues quiero presentarles este algoritmo que me parece que es como el que mejor resume todo lo que les conté con respecto a la enfermedad metastásica ósea. Entonces vamos primero a preguntarnos si es una metástasis simple o oligometastásica, o si tengo múltiples metástasis. Si es resecable, pues lo voy a manejar con resecciones en bloque ampliadas y opciones reconstructivas, sin importar pues las complicaciones que esto acarree. Pues digamos, vale la pena en este paciente porque esto mejora su sobrevida. Si la lesión no es resecable, debe tratarse como una enfermedad multimetastásica. Siempre preguntarnos cuál es la supervivencia de este paciente, cómo es su estado general, cómo es su estado neurocognitivo, pues antes de ponernos a hacer cirugías muy grandes en pacientes que tienen poca supervivencia. Ahora, si la enfermedad es multimetastásica, me va a pues, ver si ya tiene una fractura o si tiene riesgo de fractura. Si ya tiene una fractura, me voy por un tratamiento quirúrgico adicionado con radioterapia y con el uso de denosumab. En el tratamiento quirúrgico, recordar que no esperamos que consolide como una fractura normal, y por eso siempre vamos a hacer constructos más rígidos. Vamos a utilizar el polimetilmetacrilato tanto como para estabilizar como para también pues, rellenar los espacios que hayamos resecado de tumor. Y en caso de tumores vascularizados, utilizar la embolización. Aquí dice que 24 horas, pero los otros artículos mencionaban 72 horas antes del procedimiento. Y
Y pues estos que requieren embolización típicamente son los que tienen la histología de riñón o tiroides. Ahora, cuando tengo los demás, pues lo mismo que les mencioné, se puede usar la radioterapia antes de, o sea, esto es cuando tengo riesgo de fractura patológica, si pues el riesgo es intermedio o bajo, puedo usar la radioterapia para prevenir fractura. Y utilizar el denosumab para aumentar, pues disminuir la fragilidad ósea y o también utilizar pues la cirugía, radioterapia postoperatoria y el denosumab postoperatorio. Esto lo vamos a decidir sobre todo con el MIRELS y pues con la clínica del paciente. Entonces, las conclusiones a las que llegué con la charla es que la enfermedad metastásica ósea cada vez es más frecuente, especialmente con cierto tipo de histologías, que son seno, próstata, pulmón, riñón y tiroides. El tratamiento de huesos largos depende de múltiples factores y debe ser individualizado para cada paciente. El tratamiento consiste en diferentes estrategias quirúrgicas dependiendo del hueso afectado, la localización en el hueso y la presencia de una o múltiples lesiones, que adicional al manejo quirúrgico tenemos la opción de la radioterapia y el denosumab para prevenir nuevas fracturas, progresión tumoral o falla de los implantes, y que la sobrevida del paciente es el factor más determinante, buscando el mayor bienestar del paciente y funcionalidad, y tratando de que lo que decidamos en torno a la fractura o la fractura inminente le dé una duración mayor a su expectativa de vida. No sé si tienen preguntas.